cuéntanos, Dani, ¿qué es realmente un psicópata? ¿En qué consiste ser un psicópata y en qué se diferencia de otros trastornos de la personalidad, por ejemplo? Claro, esto sería muy extenso, son un montón de preguntas. Entonces, lo que no es probablemente lo que se suele decir en el 95% de Internet, ¿no? Porque casi cualquier cosa mala que hagan, y entre comillas lo de mala, porque a ver qué es malo y qué es bueno, que muchas veces pretenden, o los psicólogos pretendemos hacer de curas o de filósofos de la ética y de la moral, y no lo somos. Entonces, es verdad que el término de la psicopatía es un término que ha sido muy machacado, vamos, que lo han destrozado. Entonces, si quieres empezamos. Creo que esto ya lo hablamos en la anterior entrevista, pero muy poquito, porque luego ya empezamos a divagar y a charlar, pero lo único claro, o entre las únicas cosas que sí que están claras, que concuerdo, es que un psicópata se caracteriza por un patrón de conducta con una marcada pobreza afectiva, una incapacidad para mantener vínculos reales, o entre comillas reales, que esto es más complicado de lo que parece, y una falta de empatía. Y como siempre, y esto ya casi todo el mundo lo sabrá, y si no lo recuerdo, la empatía, a grosso modo, lo podemos dividir entre empatía emocional y cognitiva. La cognitiva sería reconocer las emociones en el otro, y la emocional, ajustar nuestro comportamiento al del otro. Entonces, los psicópatas carecen de empatía emocional, ¿no? Pero sí pueden discriminar las emociones del otro. Esto sería, pues eso, lo que la mayoría de los investigadores están de acuerdo en el que esto es un psicópata. A partir de aquí, bueno, pues cada vez vamos a ir perdiendo grados de validez, vamos a decir. Entonces, si quieres, marco un poco las características así, como en dos factores, y a partir de ahí vemos. Vale, pues vamos a dividir la psicopatía en dos factores. Tenemos el factor 1, que serían las características de personalidad o afectivas. La pata 1, que como he dicho es carencia de empatía emocional, son muy superficiales. Insisto, antes de continuar, esas son características generales. No todos los psicópatas tienen que cumplir todo, y habrá muchas personas que no sean psicópatas que cumplan esto, ¿vale? Pata 1, superficiales, suelen ser divertidos, muy elocuentes, egocéntricos. Carismáticos. Que de hecho es una de las características que les lleva a las personas a pensar que son muy inteligentes. Pero eso es más adelante, si quieres, cuando hablemos de los mitos, ¿no? Nunca se sienten culpables, es decir, no van a admitir una culpa, y si lo hacen será para conseguir algún objetivo. Muy manipuladores, muy mentirosos, y como he dicho antes, ¿no? Un aplanamiento afectivo, ¿no? Tienen emociones muy superficiales. Claro, te quería preguntar justamente, ¿es cierto eso que dicen algunas personas de que los psicópatas no sienten emociones o simplemente las experimentan de una manera muy diferente? Claro, evidentemente no son reptiles, son mamíferos, son Homo sapiens sapiens, ¿no? Exacto. Entonces, empezando por ahí, ¿no? Es decir, pero claro, hay que ¿comparado con qué? Pues ¿sienten igual comparado con un humano que no puntúe una escala de psicopatía? Entonces, sí que es verdad que son emociones más superficiales y las confunden. Es decir, ellos es fácil que confundan, esto alguno de la audiencia también puede confundirlo, es, por ejemplo, la excitación sexual con amor. Es decir, esa emoción más compleja como que no la ven. Pero sí es verdad que sienten ira, alegría, tristeza, asco. La única que posiblemente no la sienten, o sea, no es que la sientan menos, sino la sienten menos, pero de una manera muy, muy marcadamente diferente, es el miedo. El Sería que miedo. no experimentan miedo. O experimentan en muy poca medida. Ahí sí que hay una gran diferencia. Pues, Miedo, por ejemplo, a las consecuencias de determinadas acciones, tal vez dentro del contexto de una pareja o de una relación. claro. O miedo de tipo, yo qué sé, va caminando por el monte, se acerca a un borde y Claro, no le da miedo caerse y tiene conductas muy arriesgadas. Claro, eso es. Y no es que tenga miedo, o sea, más que miedo por la angustia de vivir la situación, como una persona que no puntúe, sino es quizá, en psicópatas más integrados, que ahora hablaremos,
más por las consecuencias que puede tener ese comportamiento. Pero miedo de, ¿no? Ese encogimiento que solemos tener, ese... No. Entonces, esto que hemos hablado sería el factor 1, la pata 1. Pues ahora vamos con la pata 2, el factor 2, que es el estilo de vida. Ajá. Y aquí es donde vienen las complicaciones con la pata 1 y la pata 2, o el factor 1 y factor 2, ¿no? ¿Cómo suelen ser? Recuerdo, no todos cumplen esto y hay personas que no están que no presentan psicopatía que cumplen esto, ¿vale? Impulsivos, irritables, agresivos, poco control de su conducta, necesidad de excitación y tendencia a aburrirse, también ligado a no tener miedo. Ajá. O Falta de sea, responsabilidad. hay una Dime. búsqueda de experiencias intensas y Eso novedades es. Claro, también. porque tienen el umbral más alto. Ujú. Entonces, unido también falta de responsabilidad. Es común las historias de fue a tomar un café o fue a comprar tabaco y Ya. no volvió, ¿no? Problemas a la infancia, maltrato a los animales, es un detalle que se suele repetir bastante, pero ojo, siempre poniéndolo en conjunto, porque si se valorara mucho una característica única del psicópata fuera el maltrato a los animales, en los pueblos habría unos niveles de psicopatía tremendo, al menos en los pueblos de los años 60, vamos a decir. No me quiero Porque meter... ahí también hay un aspecto cultural. Hoy en día, pues hay mucha más visibilidad sobre, bueno, el cuidado de los Claro, animales, también van surgiendo más leyes, legislaciones para proteger a los animales, pero claro, desgraciadamente no, eso no bastaría para, ese comportamiento no bastaría para decir, ya está, eres un psicópata. claro, Tal vez podría una mala persona, un loco, no sé cuánto, eso claro, cada uno con su juicio eso subjetivo, es, pero no llegaría. eso es. Y además también presentan, seguimos en la pata 2 en los de factor Ujú, de estilo de vida, metas poco realistas a largo plazo, no ujú, son muy conscientes de lo que puede pasar, ¿no? Son muy versátiles criminalmente. Lo mismo le da asaltar a una anciana que una farmacia o robar un coche, es decir, lo que vaya surgiendo. Estilo de vida parasitario, es decir, es común ujú, las historias de romper, manipular, dejar a una pareja y engancharse a otra y ir ahí saltando, ¿no? Y parasitando vidas. ajá. Y la última es, lo que lo he dicho en la estructura principal de psicopatía, son muy poco fiables como, pues, como personas, vamos a decir, ¿no? Que, su palabra vale más bien poco, ¿no? Entonces, Tienden a esto, romper promesas, compromisos. claro. Entonces, esto sería, digamos, lo que todos los rasgos, o casi todos, de los que presenta un psicópata. Ahora bien, hay muchos tipos de psicópatas. Entonces, Ujú, por ejemplo, esto que conocemos como el psicópata puro. Psicópata puro que es un Ted Bundy, ¿no? Un tío que tiene todo, que dices, es que tiene todo, o sea, tiene el estilo, está en la cárcel, evidentemente tiene el estilo de vida antisocial, la ujú, pata 2 y tiene los factores de pata 1, ¿no? Esto sería lo que se llama psicopatía pura, un psicópata puro, ujú. un psicópata puro, ¿no? Luego, por otro lado, estaría el psicópata integrado. Claro, por un lado están estos casos más impresionantes, criminales, que muy a menudo terminan en la cárcel porque terminan haciendo cosas muy fuertes. Y luego están los integrados que, bueno, son invisibles, entre comillas, son más difíciles de detectar, han aprendido a, bueno, vivir en la sociedad hasta cierto punto sin que se les note demasiado. Eso es, eso es. En cambio, por ejemplo, el psicópata, claro, lo que has dicho, ¿no? El psicópata integrado es el factor 2 lo tiene bien, o sea, no puede tener conductas que sean amorales, porque Ujú, engañar a tu pareja, ajá, o ¿no? Ser una mala persona con tus amigos, o pues, ujú, a ver, pero no entras en la cárcel. Entonces, digamos que los que ujú. cumplen solo el factor uno, de la poca empatía, manipuladores, no tener miedo, pues sería lo que llamamos, que es lo que está muy de moda el término, psicópata integrado. Ajá. Y luego, el que solo cumple el factor 2, es Mm, decir, el estilo de vida antisocial, es lo que se conoce como trastorno antisocial de la personalidad. Que en el fondo es un trastorno creado para diagnosticar de algo a gente en prisión. Porque al final es un argumento tautológico. ¿Por qué está en prisión? Porque tiene trastorno antisocial de la personalidad. ¿Por qué tiene antes? Entonces, pero bueno, se, para que no se confundan, no tiene nada que ver el trastorno antisocial de la personalidad con un psicópata. Digamos que ajá. sería el delincuente promedio.
que está en prisión, el Sí. trastorno antisocial de la personalidad, ¿no? Este Ujú, busca vida, vamos a decir, ¿no? Pero que si tiene sí. miedo se puede vincular. Ujú, Y luego, un aspecto muy interesante sobre los psicópatas integrados es que hay dos visiones sobre si están integrados o no. Es decir, el psicópata integrado, como no cumple el factor 2, sí ujú. puede tener metas realistas a largo plazo. Quizá posea una mayor inteligencia, sobre todo en la capacidad de controlar su comportamiento. Ajustarlo a Claro, los claro, demás para, bueno, poder. claro. Menor búsqueda de sensaciones o una búsqueda más apropiada a sus objetivos. Es decir, en vez de, eh, no sé, estafar a gente o meterme en peleas de bar, Ujú. pues me tiro en paracaídas, hago escalada sin arnés o, no sé, algo más aceptado por la sociedad y que no vas a entrar en la cárcel. Ajá, efectivamente, pero está ese punto de personalidad, de ese rasgo, ¿no? De buscar las experiencias emocionalmente Claro, muy intensas, que has puesto el ejemplo de deportes de riesgo, ¿no? Pero que a lo mejor a otro psicópata integrado le podría dar por otro lado, ¿no? Pero que a lo claro, mejor a muchos les da por ahí, por lo eso que tú es. decías, ¿no? Es socialmente aceptable. Claro, por eso, y por esto no es lo mismo, ¿no? Nacer en un entorno de mucha pobreza, Ujú, que claro, las cosas que te van a dar sensaciones, pues son muy diferentes a un entorno de clase alta. Es un momento que tú lo sabrás mil veces mejor que yo con el contexto y el alcohol. Situaciones de pueblo ujú. donde no hay casi gente, no hay actividades y hay un bar en el pueblo, pues bueno, es algo común ir a los pueblos, a los bares y No hay desde muchas más opciones. de las 8 de Ujú. la mañana la gente bebiendo, es su plan. Sí, sí. Entonces claro, las dos teorías que hay es que hay autores que sí creen que están perfectamente integrados, es Ujú. decir, que sus actos pueden ser un poco más amorales que la media de la población, pero que están integrados, que pueden tener una familia, mm, y otros autores Porque una opinan, vida normal. claro, que no, que en realidad, claro, si leemos los criterios, mejor es que es como de un poco incompatible, ¿no? Los criterios del factor uno, ¿no? Manipuladores, mentirosos, falta de miedo, poca empatía emocional, con llevar una vida plena, ¿no? Entonces, unos piensan que están integrados, pero porque no se les ha pillado o porque no les analizamos con lupa, pero que van dejando cadáveres, aunque sea cadáveres emocionales, a sus espaldas. Entonces, Es que me parece genial esto que estás diciendo, Dani, porque pasa algo parecido con las personas con adicciones, ¿no? Por ejemplo, he hecho algunos vídeos hablando de alcohólicos funcionales, adictos funcionales, argumentando que la etiqueta funcional realmente es socialmente aceptado o que no le han pillado, porque es una persona, si tiene un problema de adicción, simplemente está consiguiendo que no sea demasiado visible para el resto de la gente porque bebe a escondidas, snifa coca a escondidas o en su contexto, como todos sus amigos también consume muchísimo, pues no se nota en comparación con ellos, pero esa persona funcional no es. Hay un montón de daños, tanto para sí misma como para las personas a su alrededor, pero por diferentes factores no es ultra obvio para su contexto. Un poco parecido con el psicópata, ¿no? Tú comentas. Integrado no significa que no pasa nada, que está teniendo una vida normal, simplemente que no ha llamado demasiado la atención a su alrededor claro, todavía. eso es, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo personalmente me inclino más por la hipótesis 2, ¿no? Ujú. Inte- es un poco incompatible, ¿no? Sus características con, pero bueno, podría ser, ¿no? O sea, hay discusión, ¿no? Ajá. Digamos. Entonces, Claro, claro, es un debate abierto, ¿no? eso Entre es, expertos. claro. Qué Entonces, buena. como he dicho antes algo interesante, no, dime, me vas a decir algo. Ah, no, no, dime No, esto. no, Sí, luego te iba pregunto a otra cosa. continuar con el primer mito, si quieres, Sí, sí, perfecto. que es el de, como he dicho, ¿no?